segundo Congreso de Ética en Investigación, que lleva como lema Ética de las Nuevas Inteligencias y es organizado por el Comité Central de Ética en Investigación, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendremos actividades presenciales y a distancia, hoy y mañana. En el caso de esta jornada del día de hoy, además de los paneles presenciales que vamos a ver a continuación y hasta el mediodía, entre las 14 y las 17 horas se transmitirán en vivo por streaming las mesas de discusión entre los autores de las ponencias elegidas por el jurado. Además de los asistentes presenciales que hoy nos acompañan, así que les damos la bienvenida en este Centro Metropolitano de Diseño, nos están siguiendo muchos colegas a través de nuestra transmisión en vivo desde el sitio web de nuestro congreso. Les recuerdo que desde allí, www.eticainvestigacion.com.ar, pueden acceder a toda la información de este evento y podrán visualizar los videos de las ponencias que fueron elegidas por el jurado para ser exhibidas en la página. Queremos agradecerle, es muy importante, al señor Ministro de Salud, doctor Fernán Quirós, y al subsecretario de Planificación Sanitaria en Red, en Gestión y en Red, doctor Daniel Ferrante, por todo el apoyo que siempre nos brindan y para la realización de esta nueva edición por el segundo año consecutivo del Congreso de Ética en Investigación. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Laura Garau, directora general de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, y actual presidente del Comité Central. Laura Garau nos va a dar una apertura formal del Congreso. Laura. Bueno, buenos días. Quiero darles la bienvenida por segundo año como directora general de Docencia e Investigación y presidenta del Comité Central a nuestro Congreso de Ética en Investigación. Muchas gracias por estar, los que están aquí presentes y todas las personas que también nos están siguiendo por streaming. Tenemos más de 1000 inscriptos en este congreso, así que para nosotros eso significa todo un éxito. Tenemos por delante mucha actividad, panelistas de primer nivel, pero en particular quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecer a una panelista de lujo como Rebecca Wang, que desde la madrugada de la costa oeste de Estados Unidos va a estar presente en el panel de discusión de esta primera mesa. Así que, sin más, les deseo a todos mucho éxito y que trabajemos mucho y reflexionemos mucho sobre estos nuevos paradigmas que tenemos por delante. Buen día, Rebeca. Buen día, Cecilia. Estamos muy contentos con la presencia de todos aquí. Nos faltó Diego, no sabemos por qué, no sabemos si estará por llegar, pero bueno, estamos para empezar con esta primer mesa y vamos a desandar algún camino posible. Hay como una tendencia a pensar que todos entendemos lo mismo sobre qué es inteligencia artificial y no creo que sea así. Creo que nos podemos poner por lo menos de acuerdo en algunos puntos básicos como para empezar esta conversación. La primera pregunta que me gustaría que contesten nuestros invitados ¿es realmente inteligente la inteligencia artificial? ¿Quién quiera empezar? Bueno, primero agradecer la invitación a este congreso muy interesante y sobre todo el honor de compartir el panel con ustedes y con estos oradores. Bueno, como saben, mi formación base es en ciencias jurídicas. Vengo trabajando hace muchos años con lo que es la inteligencia artificial, con lo cual creo que quienes van a estar en mejores condiciones de responder esta pregunta van a ser quienes tienen una formación más técnica o desde las ciencias duras o exactas, pero se debate mucho desde las ciencias sociales el concepto de inteligencia, ¿no? De la filosofía, desde muchísimas áreas se debate qué es lo que se considera por inteligente o no. Y creo que es un concepto que nos trae muchos grises de qué es lo que vamos a considerar inteligente o no. Porque en realidad, hasta el día de hoy, lo que se considera inteligente principalmente son las conductas que realiza el hombre, las personas, ¿no? Los humanos. Pero en realidad muchas veces hay otros seres sintientes que realizan conductas que también podrían ser calificadas de inteligentes o no.
La particularidad que tiene la inteligencia artificial es justamente decir que una máquina, que es algo creado por el hombre, que no es algo natural, va a poder ser inteligente, ser calificado como inteligente, que era una característica que, por lo menos hasta el momento, es exclusivamente atribuida a nosotros, los humanos, ¿no? Entonces ya acá hay algo que nos hace ruido, porque queremos decir que una máquina, que es algo creado por el hombre, como decía, pasa a ser inteligente. Entonces esto ya genera muchas rigideces, porque primero no tenemos consenso en torno a qué se considera inteligente, tampoco tenemos consenso, como decíamos recién, cuando empezamos a qué se considera inteligencia artificial, menos nos vamos a poner de acuerdo en poder considerar que la inteligencia artificial es inteligente o no. Más allá de esta introducción, lo que creo yo es que la inteligencia artificial, es decir, estos algoritmos de machine learning o esta automatización de procesos o como lo queramos llamar, nunca va a ser imitable o comparable con la inteligencia humana, en el sentido del proceso que lleva a cabo el cerebro humano para tomar una decisión, ¿sí? Eso no significa, ¿sí?, que la inteligencia artificial sí pueda ser mucho más eficiente y eficaz en la toma de determinadas decisiones, como por ejemplo en el procesamiento de enormes cantidades de datos, en lo que es la interpretación o la lectura, también se le permite la utilización de esos términos de imágenes, mucho más perspicaz y asertiva que el ojo humano en muchos casos. Entonces, tal vez, no sé si meterme con el concepto de inteligencia en sí, pero lo que sí podemos decir es que muchas veces estos algoritmos, estas fórmulas matemáticas son mucho más eficientes que nosotros en determinadas tareas específicas. Luego, si a ello lo queremos llamar inteligente o no, bueno, ya es un tema de qué es lo que nosotros queramos definir como sociedad como inteligente. Muchas gracias. ¿Rebeca? Sí, buenos días, ¿cómo están? Los saludos desde San Francisco, en California. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Cecilia, es un tema de nomenclatura que todos podemos decidir y definir como seres humanos, como especies, si hay inteligencia en las máquinas. Pero les voy a dar un ejemplo, es como lo mismo que preguntar si una calculadora es inteligente. Tiene capacidad de cómputo, puede realizar cálculos y los seres humanos muchas veces a nosotros nos cuesta hacerlo con velocidad. Y en el caso de las máquinas o la inteligencia artificial, también tiene esa capacidad de cómputo, de tomar mucha información y crear algoritmos, predicciones a través de esa información, y lo hace a una velocidad mucho más alta que los seres humanos. Ahora, podemos definir eso como inteligencia o capacidad de cómputo, capacidad de manejo de información, pero dependiendo de cómo nosotros queramos atribuir esa agencia, ese atributo a las máquinas, podemos crear las definiciones que nos convengan o que nos dejen cómodos como seres humanos. Gracias. Yo creo que a veces miro cuando uno se relaciona con la inteligencia artificial y por momentos es claramente más inteligente, me parece, que mí mismo. Digo, bueno, si tengo que escribir en algún mail en algún idioma, hay veces la inteligencia artificial sabe mucho más idioma y escribe de una forma que yo no lo podría hacer claramente, o hay veces si hay que hacer alguna interpretación, por ejemplo, yo vengo de la rama de la medicina, por ejemplo, y hay varias publicaciones, incluso de cuando uno tiene que hacer un informe visual que requiere mucho detalle. Hoy por hoy la inteligencia artificial está mano a mano casi con los mejores expertos en el área. Entonces, en áreas que yo no tengo experiencia, por ejemplo, dermatología, hoy la inteligencia artificial, si evaluamos la inteligencia de poder hacer un diagnóstico de una lesión de piel, en mi caso, que incluso soy médico, diría que es mejor. Pero por el otro lado, hay cuestiones que uno instintivamente prueba las herramientas y dicen, estas herramientas son muy tontas. Entonces, creo que hay dos extremos, y eso tiene que ver también hay una cuestión de la inteligencia que entendemos como la plasticidad, la capacidad de aprender rápido. No sé, yo tengo una nena de 1 año y uno ve el proceso de aprendizaje que con mucha menos información de relacionarse y tener un contenido de sentido común, los humanos aprendemos
y quizás un modelo de inteligencia artificial necesita millones y millones de datos para hacer una tarea y no llegar a la performance que lo hacemos los seres humanos. Entonces, para algunas tareas creo que es muy, muy inteligente, para otras tareas es muy, muy tonta. Hoy por hoy, los diferentes modelos de inteligencia artificial que tenemos. Excelente, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, este congreso está organizado por el Ministerio de Salud. Nosotros nos dedicamos, la mayoría de los presentes aquí, a ética de investigación, y la ética es filosofía aplicada, por eso nuestras preguntas van a ser más filosóficas que tecnológicas. Y una preocupación que tenemos los eticistas cada vez que evaluamos estudios que nos llegan, es cómo nosotros cuidamos que haya cierta justicia entre quienes tienen más poder, quienes toman decisiones, y quienes son los potenciales beneficiarios de esa acción que van a hacer los pacientes, las personas enfermas, las comunidades que van a ser estudiadas, etcétera, etcétera. Y una gran preocupación que tenemos con el uso de las inteligencias artificiales es que una manera que nos preocupa a nosotros como eticistas es si estos sistemas de inteligencia artificial van a ayudar a una justicia en donde se igualen las capacidades y potencialidades que tienen los más poderosos con los más desprotegidos. ¿Existen maneras en que las investigaciones con el uso de herramientas de inteligencia artificial colabore con estas desigualdades? Bueno, si quieren, continúo yo. Si no se escucha bien, por favor, me avisan. A ver, creo que este es el debate que se tuvo siempre, pero no solo desde la tecnología, sino yendo a un concepto mucho más grande que es la innovación. Es decir, siempre que conseguimos un avance científico, un descubrimiento, un nuevo proceso, es que nos planteamos si podemos utilizarlo como una herramienta para cerrar brechas sociales, para luchar en contra de la inequidad, por ejemplo, o si pretendemos o terminamos utilizando una determinada herramienta o innovación con un efecto contrario, es decir, un efecto negativo, ¿no? Entonces, el cómo poder utilizarlo como una herramienta de inclusión y no de exclusión o de reforzamiento de las brechas sociales que ya tenemos marcadas, depende de los protocolos y de los procesos que nosotros queramos llevar a cabo para implementar estas investigaciones en una fase previa, si se quiere, o estos sistemas de inteligencia artificial en lo concreto. Y para hacer eso, así como vamos a decir ya pasando más al campo de acción en lo concreto, lo primero que tenemos que hacer es una especie de análisis o diagnóstico, ¿no? Y acá la investigación es clave, porque si yo quiero saber cómo poder desarrollar algoritmos de manera que sus predicciones sean inclusivas o que estén bajo la ética, lo primero que tengo que hacer es estudiar qué es este fenómeno para ver la mejor manera de implementarlo, ¿no? Muchas veces lo que se pasa es que corremos detrás de los resultados, es decir, de un algoritmo que sea lo más preciso, o sea, el accuracy, ¿no? Lo más preciso posible o lo más eficiente y que lo pueda hacer en el tiempo más corto, así yo puedo tener un rédito económico antes. Y tal vez no se toma el tiempo para lo que es la investigación, el análisis o cómo crear protocolos para la utilización y el desarrollo de estos sistemas, ¿no? Entonces yo creo que un elemento importante, y acá obviamente la academia y la investigación y las ciencias tienen mucho que aportar, es decir, bueno, cómo funciona, qué es lo que estamos creando, qué impacto pueden tener estos algoritmos en los derechos humanos, en la vida social, en las brechas, para poder construirlos de una manera ética. Ahora, acá hay una cuestión muy importante, que es lograr, vamos a decir, comulgar, ¿sí? Unir lo que yo quiero y deseo como sociedad, lo que dice la ley, lo que dicen los principios éticos, los protocolos de investigación y todas las palabras escritas que nosotros tengamos, con lo que la tecnología verdaderamente me permite hacer en la práctica. Y esto es lo más difícil porque es lo que requiere y exige un diálogo transdisciplinario, que muchas veces hay una reticencia muy grande a esto porque se cree que las ciencias sociales no tienen absolutamente nada que aportar o que decir al mundo de la tecnología. Y este diálogo interdisciplinario es sumamente importante, ¿por qué? Porque yo no puedo pretender exigirle, en este caso un sistema de inteligencia artificial, pero a ninguna otra tecnología,
o pretender que haga algo que no puede hacer. Como por ejemplo, pretender que absolutamente todas las predicciones de un sistema estén preestablecidas. Bueno, no, eso no se puede porque justamente la gracia de la inteligencia artificial en un punto es esa, no es la programación tradicional, ¿no? Entonces, para poder lograr, vamos a decir, esta inteligencia artificial ética, necesitamos primero este estudio, que era lo que comentaba al principio, dónde estamos parados, y segundo, este diálogo interdisciplinario para poder decir, bueno, construimos modelos éticos, pero bajo de qué manera podemos hacer que estos principios éticos o estos lineamientos sean efectivamente trasladables a la práctica y a lo que dice la tecnología, y a lo que se puede hacer tecnológicamente, y no que quede algo en principios abstractos que luego son absolutamente inaplicables en la práctica. Voy a dar un poquito más de ejemplos de lo que acaba de comentar Cecilia. La inteligencia artificial puede cambiar o propagar sesgos. Todo depende del alimento que consume. El alimento para la inteligencia artificial es información. Entonces, por ejemplo, Wikipedia tiene en su totalidad de biografías, solamente el 20% de esas biografías son mujeres. Si la inteligencia artificial se alimenta de un universo en donde solamente 20% de ese universo son mujeres, ese sesgo de cómo empieza a interpretar, por ejemplo, capacidades, atributos, tonos, estilos, los algoritmos que crea, va a estar basado en un universo, en una muestra de la población sesgada, que no tiene la inclusividad que nosotros deberíamos tener en un modelo perfecto. En ese caso, entonces, dependiendo de ese alimento que consume la inteligencia artificial, estamos propagando lo que ya son sesgos existentes en la sociedad, en el ámbito de la inteligencia artificial. Y esto lo hace de manera mucho más exponencial porque tiene acceso a mucha más data y crea mucho más contenido casi de manera automática. En algunos sentidos puede capaz que eliminar sesgos. Yo soy profesora en la Universidad de Stanford, y cuando tengo alumnos, por ejemplo, que tienen una capacidad enorme de crear, por ejemplo, análisis y modelos de predicción de futuro para un mercado, un análisis de mercado, por ejemplo, ellos ahora, con la asistencia de inteligencia artificial, pueden enfocarse en sus atributos más importantes, que es la creatividad que tienen en crear esos modelos, y no pasar tiempo en sintetizar y resumir información, porque ahora lo pueden hacer con la inteligencia artificial, lo pueden hacer con una herramienta. Eso cambia también los valores que nosotros asignamos en calificar a los alumnos. En algunos casos eso va a beneficiar a ciertos alumnos que no eran incluidos antes, porque estos alumnos capaz que no eran los más elocuentes en la clase. Tradicionalmente en muchas clases de maestría, aquellos que hablan más se les califica mejor, y ahora puede ser que cambien esos valores y esos el peso que le damos a diferentes atributos en base a la inteligencia artificial. Entonces también puede propagar o eliminar algunos valores, crear más inclusión o menos inclusión, dependiendo de cómo usemos y cómo interpretemos la contribución de la inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos también un tema de equidad, ¿no? Creo que es lo que ustedes estaban tratando de referir con el tema de crea más o menos diferencia en la sociedad. Bueno, ahí tenemos temas de producto y aplicación. En el caso de la medicina, la inteligencia artificial puede crear más inclusión porque un experto de un cáncer muy raro en la zona rural de México ahora puede amplificar su capacidad de ver más pacientes, ¿no? Con la inteligencia artificial es posible que en vez de ver 10 pacientes, 20 pacientes al día, pueda haber 100. Eso crea más inclusión porque va a permitir que algunos pacientes que no están cerca de este doctor, este experto, puedan acceder su cerebro y su experiencia de manera más eficiente. Y por otra parte, el tema de inclusión también involucra a quienes tienen acceso a los dispositivos y las máquinas y los productos que nos permiten tener esa familiaridad con la inteligencia artificial, ¿no? Es lo mismo que pasó con el Internet, que algunos tenían acceso a computadoras, PC, y otros no, y aquellos que tuvieron acceso rápido y más temprano en su vida a las computadoras PC, pudieron desarrollar habilidades y capacidades que les dieron ventaja en sus carreras. Entonces ahí también tenemos un tema de inclusión
pero desde el punto de vista socioeconómico de si tienen acceso a la tecnología. Entonces, esta pregunta definitivamente es muy compleja y la conclusión siempre viene al ser humano, ¿no? La tecnología tiene capacidades, herramientas, limitaciones. Nosotros, como especie humana, como sociedad, podemos definir justamente cómo queremos diferentes posibilidades que nos abre esta tecnología sean usadas para mejorar, eliminar o incluso a veces propagar sesgos en la sociedad. Sí, con respecto a la inclusión y la justicia, yo creo que es dependiente. Uno tiene que tener el concepto de como que hay estratos, ¿no? Hay la inteligencia artificial hoy por hoy, existen unos cimientos, unas vías en las cuales después uno puede tener distintos niveles de acceso. O sea, no es lo mismo directamente que cualquiera de nosotros accede hoy a una plataforma y utiliza la inteligencia artificial o genera el video de Messi hablando en diferentes idiomas, que eso, bueno, es gracioso, pero así quizás alguien está permitiendo que una persona entienda a otra persona que está hablando en otro idioma, y digo, creo que hay un nivel muy justamente de muy alto nivel que permitiría el acceso a un procesamiento de información y a crear herramientas de valor para la sociedad que va a ser mucho más accesible como lo generó Internet. Entonces, si una persona tiene una buena idea desde cualquier parte del mundo, hoy la podría llevar a cabo mucho más rápido de lo que fuera anteriormente. Y eso probablemente, si la solución es buena porque resuelve un problema, eso va a llegar a un montón de gente y va a tener impacto. Creo que en ese sentido la inteligencia artificial colabora mucho en lo que es la justicia y la instrucción. Ahora, cuando uno se va poniendo cada vez más profundo, decir, bueno, pero esa herramienta que utilizó esta persona en realidad está utilizando un algoritmo que fue creado por una empresa y por una empresa con ciertos datos, y cuando uno quiere decir, bueno, una persona desde Latinoamérica, de Argentina, podría haber llegado a tener ese mismo algoritmo, y ahí ya empezamos a ver inequidad, porque entrenar grandes modelos de inteligencia artificial requiere mucha inversión, muchas veces se requiere tener cierta cantidad de datos, y ya en los datos, como decía Rebeca, hay un sesgo, porque las poblaciones que menos acceso digital tienen no van a estar representados en los datos, porque hoy convengamos que los modelos acceden a la información mayoritariamente que está en Internet, o por lo menos desde el vamos tiene que estar digitalizado, y entonces va a estar subrepresentado, y entonces creo que hoy por hoy es ver cómo uno también puede decir, bueno, cómo tener modelos propios que representen a lo que no va a estar representado, y lo mismo pasa para los diferentes dominios, y cómo ahí desde los países quizás que no de Latinoamérica o desde básicamente lo que no es Estados Unidos, Europa o algunos países de Asia pueden tener accesos a modelos con la misma performance y que sean más accesibles. Existe ya cada vez más adelantos de generar modelos con menos necesidades de gasto computacional, que bueno, de por sí el gasto computacional y también lo que es medio ambiente es otro tema, y después el tema de que dentro de los países que hoy por hoy son, si se quiere, pioneros, hay asimetrías en donde los grandes avances vienen desde la industria, y muchas veces la industria desarrolla modelos primariamente para sus intereses económicos y de modelo de negocio. Que secundariamente uno después pueda utilizar eso para salud, para impacto, está buenísimo, pero algunos dicen, bueno, qué bueno hubiera sido que este modelo surja inicialmente para resolver un problema de impacto, ¿no? Sí, excelentes reflexiones. Muchísimas gracias. Y volviendo al tema de las investigaciones, que es nuestro métier, que es de lo que nos convoca aquí, ¿podemos hacer investigaciones que no partan, tomo la metáfora de Rebeca de quién le da de comer a los algoritmos,
¿Podemos hacer investigaciones que no partan de sesgos? Que podamos objetivarlas de alguna manera tal que los eticistas nos sentamos confortables con el nivel de sesgo que manejan. ¿Existe esa posibilidad? O voy a dar un paso para atrás. Todo lo que sabemos de grandes bases de datos estaban desarrolladas para consumo o para diversión, ¿sí? Esas bases de datos, esas grandes bases de datos que fueron utilizadas después por la inteligencia artificial, ya tenían este sesgo inicial. Cuando hacemos investigación en salud, ¿podemos fantasear con alimentar, darle de comer a esos algoritmos sin sesgos? ¿Podemos arrancar de cero? ¿Existe ese reset? Mira, yo te diría que no, porque las investigaciones las hacen los humanos, y los humanos estamos impregnados de sesgos, de juicios de valor, etcétera. A ver, primero, y esto me parece que es un tema interesante a traer, ¿no? Técnicamente nosotros hablamos de sesgos algorítmicos, ¿no? Pero en realidad el término sesgo también es estudiado por las ciencias sociales desde distintos aspectos, el sesgo de confirmación, etcétera, etcétera. En realidad nosotros lo que nos interesa, más allá del sesgo, o lo que nos preocupa, es el prejuicio, ¿sí? Porque en realidad el sesgo, por default, no tiene una definición, una connotación negativa, como sí tal vez la tiene el término prejuicio, ¿sí? O el término bias, si lo definimos desde el inglés, que es de donde viene el término algorithmic bias. Pero bueno, más allá de este tema de definición, el humano per se, cualquier proceso, actividad, yo siempre pongo el ejemplo de una receta de cocina que lleve a cabo, va a estar impregnado de sus valores, su subjetividad, sus impresiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay algo que no podemos eliminar. Se dice, ¿no? Estos sesgos muchas veces son los que nos permiten sobrevivir, porque es los que nos permiten prepararnos o anticiparnos a algo previo que va a pasar y con eso poder prevenirnos. El problema en sí está en cómo podemos nosotros ser conscientes de estos prejuicios que tenemos cuando implican una afectación, por ejemplo, a un derecho humano. Es decir, si yo tengo un sesgo, por ejemplo, y me pongo acá en modo jueza, si se quiere, desde el derecho, si yo tengo un sesgo, es lo que sucede, hacia las personas negras, y considero que las personas negras, cuando tengo que hacer una sentencia y estoy juzgando a una persona negra, creo que tengo una tendencia a considerar que sí cometieron el delito, ¿no? Entonces, ¿esto sucede? Sí, pero no es un tema tecnológico, es un tema social, es un tema de los prejuicios que nosotros tenemos. Recién Leonardo mencionaba los datos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos conjuntos de datos que se han recolectado para tales fines. Hay un problema anterior que es cuando hablamos de estos sesgos y de dónde, ¿no? Estos sesgos algorítmicos, de dónde se provienen, hay un tema social que es que hay colectivos, universos de la sociedad que ni siquiera están representados en los datos, ¿sí? Esto se ve muy claro en el libro La Mujer Invisible, donde toda esta información que nosotros recolectamos, hay colectivos que están totalmente invisibilizados. Ya las mujeres, como bien decía Rebeca, por ejemplo, Wikipedia, que es algo visible y accesible y al alcance de todos, ya tenemos ahí una baja representación considerable. Pero si al colectivo mujeres, luego metemos mujeres, por ejemplo, afroamericanas, y luego decimos mujeres afroamericanas con algún tipo de discapacidad, seguramente ese colectivo esté totalmente invisibilizado de los datasets, es decir, de los conjuntos de datos con los cuales se entrenan los algoritmos. Y además, ese nivel, esa no representación, no solo se traduce a los datasets, sino también se traduce a, por ejemplo, los equipos que desarrollan tecnología. Entonces, eso también genera que esos sesgos que tienen los equipos carentes de diversidad también se trasladen en cómo funciona ese algoritmo. Es decir, desde el momento de su diseño, es decir, yo no me refiero exclusivamente a los programadores, por ejemplo, desde el momento en que yo estoy con un equipo de trabajo y digo, bueno, en este proceso quiero empezar a implementar un sistema de inteligencia artificial para hacerlo más eficiente y rápido, bueno, en ese momento yo ya puedo tener un sesgo excluyendo, por ejemplo, o discriminando un colectivo, y después en todo el proceso del ciclo de vida, estos prejuicios, estos sesgos se hacen presentes, intensificando lo que luego se traduce en un sesgo algorítmico de un sistema de tecnología. Pero creer que la investigación, la construcción de una casa o el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial
artificial, o pretender, mejor dicho, no creer, se pueda hacer libre de sesgos, es absolutamente imposible. Lo que tenemos que hacer es estudiar, ser conscientes que esos sesgos existen y crear mecanismos para intentar evitarlos. El punto principal es la diversidad. Y cuando me refiero a diversidad, obviamente que no me refiero exclusivamente a el género, a la igualdad de género, sino que la diversidad es un abanico mucho más grande que tiene muchísimas dimensiones, como es la raza, la religión, la generación, es decir, la cultura, es decir, un universo enorme que tiene que estar representada no solo desde los datos, es súper importante porque es, como decía Rebeca, el motor, el alimento de la inteligencia artificial, pero también en todos los procesos y las decisiones que se van tomando en las distintas etapas del ciclo de vida de un algoritmo. Para aterrizar un poquito lo que decía Cecilia, en términos de los equipos, la diversidad siempre se ha entendido y hemos estudiado la diversidad de perspectivas como un componente importante para la innovación, para la creatividad, para tener esas perspectivas que nos permiten crear soluciones que son más aptas a una sociedad más equitativa. Ahora, lo que es muy interesante, esto es una provocación, que primero, ahora ya en Estados Unidos estamos moviéndonos en la narrativa de la diversidad, de lo que es la representatividad basada, por ejemplo, en el color, o tu etnia, raza, etc. De hecho, yo hago entrevistas para los candidatos que aplican para entrar a MIT. Y ahora nos llegó una carta después de lo que ha decidido la Corte Suprema de Estados Unidos, que no podemos considerar la raza o la etnia del candidato o la candidata para las decisiones de admisión a las universidades de Estados Unidos. O sea, yo ya no puedo describir a mi candidato o candidata como de una cierta colectividad. Esto crea implicaciones muy interesantes porque si hasta ahora hemos pensado sobre la diversidad como la representatividad de tener uno de cada uno, ¿no? O una de cada uno con las diferentes características de todos los atributos que mencionó Cecilia. Ahora ya ni siquiera podemos referirnos a esos atributos porque ya no podemos hablar de muchos de esos atributos de manera explícita. Entonces estamos pasando a una etapa en la discusión de la diversidad en donde estamos enfocándonos más en perspectivas. Y las perspectivas pueden basarse en permutaciones muy interesantes de las personas. Yo soy coreana, pero también soy argentina y también tengo experiencias en Estados Unidos, y eso hace que las interseccionalidades que yo tengo como mujer hagan que mis perspectivas, mis contribuciones y opiniones sean más complejas que solamente una mujer en tecnología, ¿no? Ahora, mi provocación es que hasta ahora pensábamos que teníamos que tener los humanos en el salón o en la sala de creación de estos productos representando esa diversidad. Y ahora con la inteligencia artificial, a veces esas perspectivas se pueden crear de una manera artificial. O sea, yo puedo pedirle a ChatGPT crear todas las permutaciones posibles de Corea, Argentina, mujer, madre, fanática de soccer. O sea, yo puedo crear esa persona de manera artificial, y lo que yo podría tener en el salón como la diversidad humana, ahora puedo amplificar con todas las permutaciones infinitas que me permite la tecnología. Entonces, creo que la provocación interesante es cómo vamos a cambiar el acceso o la representatividad de esas perspectivas diferentes en estas decisiones de creación, innovación, de investigación, en donde vamos a potencialmente tener fuentes diferentes de diversidad, y eso puede ser bueno o malo para aquellos grupos minoritarios. Entonces, es bueno tener esa discusión. Todos van a existir. Básicamente es cómo voy a hacer mi estrategia de mitigarlos y de visualizarlos en lo más posible. Ahí un poco la recomendación es sobremente en todo el proceso, como decíamos, no solamente incluir al desarrollador, al científico de datos que va a estar llevando a cabo el modelo, sino ya desde el inicio de la investigación, ampliar la idea y el concepto y sobre los datos que uno va a estar trabajando para poder tratar de identificar con lo mayor posible los posibles sesgos en lo que voy a tener con mis datos.
Y obviamente después puede haber estrategias para balancearlos. Hoy existe la posibilidad de generar datos, si se quiere, similares o falsos para tratar de balancear, pero si uno no tiene presente que tiene sesgos, eso ya no lo puede corregir. Igualmente, aunque uno piense en todos los sesgos posibles, les aseguro que siempre va a aparecer un sesgo que uno no pudo visualizar. Entonces, ¿cómo incluso desde los modelos les podemos pedir que si el dato de entrada que después yo estoy utilizando, mi modelo, es diferente o muy diferente a los datos con los que ha sido entrenado, también existen estrategias que por lo menos, entrenamos un clasificador de radiografías, ¿no? Que sirve para ver si tiene neumonía o no. Y yo lo que después metí es una foto de una mano, que por lo menos el modelo me dice, che, pará, yo miro radiografías, no miro manos. Eso existe la posibilidad, y lo mismo sería si, bueno, lo hice con toda población latinoamericana y de repente es una imagen facial de alguien asiático. Y el modelo debería al menos decirme, mira, no voy a hacer una predicción porque es muy probable que la pifie, porque yo me entrené con otros datos. Digo, imagínense que ese capaz fue un sesgo que nadie pensó, el modelo que se iba a terminar usando para Asia, pero por la tecnología. Y lo otro es involucrar directamente cuando los modelos salen a utilizarse más masivamente y salen de la investigación y del laboratorio, que rápidamente se pueda reportar. O sea, el que se sintió que no está siendo representado por el modelo y que cree que la comunidad no le está siendo útil, que rápidamente pueda comunicar al equipo que está desarrollando, que está comercializando o que está disponibilizando ese software diciendo, acá hay un sesgo. Y bueno, y ahí es actuar en consecuencia, ¿no? Pregunta para los tres panelistas. ¿Cuáles consideran ustedes que son los aspectos éticos más importantes en las investigaciones que ustedes realizan? Pensándolo en un sentido muy práctico, ¿no? Encuentros con comités de ética, límites que les van imponiendo, aspectos que los comités o los eticistas deberían amplificar. ¿Cuáles son los límites que tienen actualmente y hacia dónde creen que puede ir mejorando esa ética de la investigación cuando utilizamos inteligencias artificiales? Les cuento desde mi área. Bueno, hay un tema que es la protección de datos sensibles. Datos en salud son datos sensibles. El volumen de los datos en salud y en medicina aumenta exponencialmente, y cuando uno tiene herramientas digitales puede incluso obtener más datos de los que después termina utilizando en sí incluso, ¿no? Entonces, la responsabilidad de cómo manejar esos datos, lo que es la confidencialidad, o mejor dicho, el consentimiento de lo que se va a realizar con unos datos que pueden servir en una situación para un modelo determinado, pero potencialmente en un futuro aparece la posibilidad de generar o crear un modelo que uno entiende con mucho valor, y cómo poder reconfirmar ese consentimiento y hacerlo de una forma eficiente y no perder datos por el solo hecho de quizás no poderle haber consultado a los usuarios. O sea, la posibilidad de renovar constantemente el consentimiento informado en la medida que la tecnología nos podría ofrecer nuevas herramientas de soluciones. Es algo que en mi área está presente, y después tiene que ver el tema de la explicabilidad de los modelos. En salud, sobre todo, hay que tomar decisiones, y hoy por hoy los modelos de inteligencia artificial vienen a ser, bueno, muchas veces se dice como un asistente, un copiloto en el profesional de la salud que está frente a un paciente. Y si el modelo sugiere alguna indicación, y pongamos en el hecho de que el modelo incluso sea un modelo que ya está siendo un standard of care, o sea que hay que utilizarlo, pero no explica el porqué de sus resultados, y es el profesional de la salud el que de alguna manera va a estar firmando esa decisión
y responsabilizando del paciente si los modelos no dan explicabilidad, de alguna manera no va a permitir que el profesional lo use correctamente, ya sea porque el modelo se puede equivocar y el profesional no poder defender esa decisión de lo que esté tomando o eventualmente no poder involucrar a los modelos en el proceso de atención médica. Creo que la explicabilidad y la protección de datos es, si se quiere, los dos temas más importantes en mi caso. Excelente, muchísimas gracias. Para nosotros esos aportes concretos nos cambian mucho la realidad. A ver, Ceci o Rebeca, a ver si los escuchamos bien. Ahora nos escuchan. Bueno, si quieren, me pareció súper interesante lo que decía Gustavo y agrego 2 puntos así como que me parecen sumamente importantes. Uno es la educación, porque justamente creo que la inteligencia artificial, el desafío que nos pone es, por un lado, el crecimiento, ¿no? O nos pone patente ver el crecimiento exponencial que tiene la tecnología y sobre todo ver las cosas impensadas, porque seguramente hasta hace unas décadas atrás era impensado tal vez todo lo que la inteligencia artificial está avanzando en la cotidianeidad de la vida de las personas. Entonces creo que la educación es clave para poder entender el real impacto y fenómeno que es la inteligencia artificial en la vida de las personas, ¿no? Y cómo esta cuarta revolución industrial está cambiando la vida de las personas. Porque algo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial no se limita a un sistema que se aplica solo en salud, solo en educación, solo en un vehículo autónomo, sino que es transversal en absolutamente todas las disciplinas. Por ejemplo, las plataformas digitales, que ahí incluimos las redes sociales, sin dudas, cambiaron y siguen cambiando la manera en la cual nos comunicamos, compramos, alquilamos un departamento cuando nos vamos de vacaciones, compramos y vendemos en un e-commerce. Entonces, todo eso está atravesado por la inteligencia artificial. Entonces, primero la educación. Es clave la educación con una mirada interdisciplinaria. Y en segundo lugar, creo que es clave para hacer vamos a decir, esta evaluación ética, si se quiere, un concepto en el cual en las legislaciones, ya sea del AI Act de la Unión Europea, en distintas legislaciones tal vez más locales en Estados Unidos o distintas partes del mundo, o algunos países como España que lo están proponiendo y ya tienen la creación de una agencia de supervisión de algoritmos, yo creo que vamos camino a lo que son las auditorías algorítmicas de los algoritmos de alto riesgo. ¿Y esto qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir un poco ver el final de la historia, porque uno tal vez en el momento de creación o en el momento de investigación, ¿no? Trata de poner toda su mejor voluntad para evitar estos sesgos algorítmicos o para evitar estas predicciones sesgadas, pero al fin y al cabo terminan ocurriendo, porque uno no lo ve en la práctica el algoritmo cuando lo está entrenando, ¿no? Y también estos sesgos se pueden adquirir una vez que puesto en funcionamiento, es decir, este aprendizaje, interminable que tienen estos sistemas, ¿no? Entonces creo que la auditoría algorítmica, para evaluar si tienen sesgos una vez que son puestos en circulación, nos van a permitir en un punto ver si están estas respuestas, estas predicciones sesgadas o no, qué impacto tiene en concreto en el universo donde yo lo voy a aplicar, y con esos resultados concretos decir, bueno, ¿qué medidas puedo tomar en los procesos previos de realización de estos sistemas para evitar estas respuestas sesgadas? Esta tecnología tiene una gran capacidad manipulativa. O sea, en otras palabras, piensen que la inteligencia artificial y estas herramientas son equivalentes a los bebés o los niños, niñas de hasta 5 o 6 años, ¿no? Yo soy madre, tengo 2 hijos, tienen 8 o 5 años, y desde que nacieron hasta ahora el objetivo en su vida es entender mis vulnerabilidades, así pueden manipular mis emociones para poder sacar lo que quieren, ¿no? Y creo que eso se va a hacer mucho más complejo y sofisticado cuando crezcan y sean adolescentes. Pero me conocen muy bien, porque lo que hace es darme todo el día, 12 horas al día, y ver todas las reacciones, hacen experimentos, iteran las frases, dicen un cumplido, tienen un... ¿Me escuchan? Ok. Y entonces con esta información crean sus algoritmos de manipulación de la madre. Es lo mismo que la inteligencia artificial. Imaginen tener esta existente y los monitorea constantemente.
no va a haber nadie más en el mundo que entienda mejor las vulnerabilidades de cada individuo específicamente, cómo convencernos, persuadirnos, cómo hacernos felices, cómo hacernos tristes, y también de alguna manera darnos cosas, convencernos de que cierta información tiene que ser usada para votar por algún candidato en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debido a que esta información tiene mucho poder, por ser tan específica y personalizada para nosotros, la gran pregunta ética es: ¿quién tiene acceso a esa información? ¿La tiene Walmart? ¿La tiene un político? ¿O la tienen compañías como Facebook, Meta, para capturar nuestra atención? Entonces, ahí es donde tenemos que tener, en el grupo de tecnología en Silicon Valley, estamos creando un poco un movimiento de lo que es usar esta tecnología con un propósito benigno, ¿no? Es Artificial Intelligence o inteligencia artificial para el bien, la Liga del Bien. Y nosotros estamos creando una comunidad de tantos creadores, innovadores, personas como yo, que somos inversores, también personas en el gobierno que crean estas políticas, para poder meter una guía, un directivo de cómo las aplicaciones de esta tecnología tan poderosa pueden ser buenas o malas. En Argentina, de hecho, una compañía que se llama Santex, que está liderando este movimiento de crear discusiones sobre cuáles son las aplicaciones que, bueno, como sociedad queremos aceptar que sean buenas. Y me parece que más allá de lo que pueda hacer la regulación o puedan hacer las leyes que van a tardar en crearse, este tipo de autorregulación es sumamente importante. Porque si no, lo que vamos a tener son bases de datos tremendamente informativos sobre nosotros, que van a estar a la merced de potencialmente manos equivocadas. Fantástico, muchísimas gracias. Vamos a ordenar un poquito, son 10:15. Me gustaría pedirles a cada uno de los presentes alguna reflexión antes de pasar a las preguntas que tenemos del público. Y la reflexión se va a basar en qué es lo que más les gustaría transmitir a ustedes, que les agradecemos nuevamente muchísimo por haber aceptado participar en estas mesas. ¿Qué les gustaría transmitir a un grupo de eticistas que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, interesados en estos nuevos desafíos? Eso, una reflexión destinada para nosotros. Yo creo que lo más importante en estas discusiones, porque estamos aprendiendo sobre esta nueva tecnología, la tecnología en sí, como les comentaba, es como un humano de 5 o 6 años, ¿no? Y esta tecnología va a evolucionar, en algún momento puede llegar a ser un adolescente, un adulto, y en ese transcurso de la evolución nosotros vamos a tener ventanas de intervención. En este momento tenemos una ventana de intervención. Después puede ser muy tarde, ¿no? En 2 años puede ser muy tarde, en 5 años puede ser que ya no tengamos tanto control. Entonces, en este momento, en donde nosotros tenemos el protagonismo potencial de definir direcciones, es cuando tenemos que tener esta conciencia mucho más despierta, alerta, sobre qué es lo que queremos como sociedad y como especie humana en esta interacción con las máquinas. Porque al final del día lo que está cambiando es nuestra interacción con las máquinas de una manera radical. Se empieza en esa intervención, en mi opinión, con la narrativa. Creo que mucha de la retórica que escuchamos es lo que es la tecnología, lo que es la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial tiene este superpoder y nos afecta. Y la forma en que pasivamente hablamos sobre IA hace esto, nos hace eso, nos desplaza, nos ayuda, le damos muchísimo poder en la retórica, ¿no? Como un ente que está por encima de los seres humanos, que tiene control por sobre los seres humanos. Y me parece muy importante que volvamos a reclamar ese poder, esa agencia nosotros, y decir, cada vez que hablamos de la inteligencia artificial, hablemos de los humanos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, nuestros paradigmas? De la revolución industrial, que todos tenemos que trabajar 40 horas a la semana, exprimir cada gramito de energía que tengamos en nuestros cuerpos, y después, bueno, descansar para poder tener productividad otra vez. O capaz que ahora que podemos dejar de hacer algunas cosas que no nos gustan y dejárselo a las máquinas, tenemos el potencial de crear un nuevo paradigma en donde
usamos la mayor parte de nuestros días en hacer cosas que nos gustan, creativas, que tienen un valor intrínseco humano tangible, ¿no? Entonces, creo que lo que es más importante en este momento es tener ese control sobre la narrativa en donde el sujeto siempre es el ser humano y la tecnología es un efecto secundario, es un ingrediente más de todo lo que nosotros podemos usar para crear una sociedad con un impacto positivo. Y una vez que hagamos eso, entonces vamos a poder direccionar lo que nosotros queremos que las máquinas hagan, ¿no? Voy a terminar con un ejemplo de mis clases otra vez, y es que, bueno, nosotros todos como sociedad estamos, como profesores y docentes, estamos de acuerdo que los chicos usen calculadoras para hacer sus cómputos, ¿no? Yo prefiero que ellos estén usando su energía en definir, resolver problemas, y no tanto en crear horas y horas de cómputos matemáticos que lo pueden hacer con una calculadora o un Excel sheet. Eso está bien que lo tomen las máquinas, y moralmente yo estoy de acuerdo con darle esa propiedad a las máquinas. Ahora, hace un par de años me di cuenta de que mis estudiantes ya no saben ni siquiera su propio número de teléfono. O sea, cuando les pregunto cuál es tu número de teléfono, me dicen, espera, tengo que mirarlo en mi teléfono. Y ya me parece como que una dependencia capaz que yo no apruebo. Como madre, no saben los teléfonos de las madres. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, creo que hay ciertas propiedades que ahora como seres humanos podemos decir, las computadoras lo pueden hacer. No es que no tengan la capacidad de saber todos los números telefónicos de todas las personas que yo he conocido en mi vida. Pero queremos que nosotros en nuestros cerebros no tengamos un número de teléfono, ni siquiera el propio. Eso es una emisión de juicio, ¿no? De una preferencia personal, y creo que este tipo de preferencias tenemos que decidirlos de manera intencional como sociedad. Bueno, yo más que decir, o sea, me pareció brillante, no sé si me escuchan o no. Si vos, Rebeca, sí, ahí en el ¿sí? Ok, sí, perfecto, gracias. Bueno, me pareció brillante lo que decía Rebeca, y lo tomo también para mí, para reflexionar. Me parecieron hermosas sus palabras. La reflexión que me viene de lo que ella dijo es un poco decir, bueno, primero reivindicar el valor del humano, ¿no? El human center, eso que ella decía, ¿no? Que está hoy en día en los principios, cuando hablamos de gobernanza ética de la inteligencia artificial, justamente es mirar a las personas en el centro de todo este debate tecnológico. Pero claro, no tiene que ser algo que quede simplemente en la teoría de qué es lo que nosotros queremos alcanzar, o en una ley, o en los 3 millones de principios éticos que hay, sino cómo llevamos esta idea de reivindicar el valor del humano a la práctica. Y acá, en este reivindicar el valor de lo humano, ¿no? Lo que nos distingue, en este caso de las máquinas, está el hecho de decir cuál va a ser el límite que le queramos meter a la tecnología, que le queremos poner a la tecnología. Porque antes no nos teníamos que sentar a pensar, a hablar sobre límites, porque no veíamos a la tecnología capaz de hacer las cosas que hace hoy por hoy. Pero nos estamos dando cuenta que la tecnología ya no tiene límites, que nos está superando en muchas cosas, y hay otras en las cuales, más allá de que nos supere, no nos pone en peligro, como por ejemplo la manipulación o la influencia que tienen los algoritmos en nosotros, la adicción algorítmica. Es decir, hay un montón de factores que atentan contra cuestiones medulares de lo que es la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el límite? Y acá, por ejemplo, podemos traer el debate del transhumanismo, ¿sí? ¿Hasta qué punto queremos que la tecnología forme parte de nuestra vida, ingrese a nuestro cuerpo, ingrese a nuestro cerebro? Y acá podríamos debatir sobre los neuroderechos. ¿Y cuál es el límite que le queremos poner? Y acá nos obliga a un paso más, porque hasta ahora los límites, y si quieren me pongo un poco leguleya, siempre fueron como locales dentro de mi país, pero sabemos que la tecnología no reconoce fronteras. Entonces estos límites los tenemos que pensar en el sentido que yo puedo decir, bueno, yo no quiero que la tecnología pueda ingresar en el cuerpo de las personas para mejorar sus habilidades, pero si el que tengo al lado sí lo hace, yo voy a estar en una situación de desventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa toma de decisión teniendo en cuenta que estamos en un mundo más globalizado que nunca? Entonces, es un poco esto de reivindicar lo humano,
de hacer este análisis desde decir, bueno, queremos y necesitamos o no límites, y como consejo o punto que me parece clave, en base a todo esto que venía diciendo y las interesantes palabras de Rebeca, creo que es, tenemos un deber social de que nos tenemos que involucrar. ¿Por qué? Porque muchos, cuando yo empecé hace 10 años a trabajar en inteligencia artificial, todos me decían, y desde el derecho, entonces imagínense lo mal que estaba en la cabeza en ese momento, nunca va a llegar a la Argentina, esto es de las grandes potencias, yo nunca interactúo con un algoritmo. Bueno, entonces hoy en día nos estamos dando cuenta que esto es más transversal de lo que creíamos, ¿no? Entonces hay un deber social, una responsabilidad social que está en manos y en cabeza de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Si nosotros le ponemos un like a un tweet o a un posteo que tiene una información que está desinformando, estamos siendo responsables de que luego el algoritmo tome ese contenido y lo viralice, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad social. Cada interacción que yo tengo con ChatGPT o cada contenido que subo a las redes sociales, ¿sí?, ayuda a entrenar un algoritmo, que eso nos está definiendo como sociedad. Entonces, mi consejo o mi nota es, involucrémonos, tenemos que tener educación, tenemos que ser conscientes del impacto que tiene esta tecnología, porque somos todos parte, no es algo que pertenece exclusivamente a los países desarrollados o a un grupo selecto de intelectuales. No, todos y cada uno de nosotros permanentemente interactuamos con algoritmos y somos parte de esta revolución. Bueno, coincido que involucrarse creo que es la palabra y el concepto que también quisiera transmitir. Estamos en una revolución de la inteligencia artificial y, a ver, los comités de ética y muchas veces todo surgió de forma reaccionaria, ¿no? Es decir, bueno, antes la investigación se hacía de una manera y después nos dimos cuenta. Digo, no quisiera que pase lo mismo con la inteligencia artificial, que uno diría, pucha, ¿por qué cuando empezamos no nos involucramos más? No, lo que fuera directamente involucrarse y de forma proactiva hacer que este proceso de revolución que estamos cursando sea con la menor cantidad de errores posibles, porque a lo largo de la historia, en todas las revoluciones, cuando uno ve para atrás, hay cosas terribles que han pasado, no sé, desde la esclavitud, desde investigaciones médicas que hoy uno las mira retrospectivamente y dice, ¿cómo fue eso posible? Entonces, tener la responsabilidad de que estamos en un momento de la historia que es de un quiebre y que hay que involucrarse, que a veces cuesta, ¿no? Porque es incómodo hablar de cuestiones, a veces uno siente la limitación, bueno, yo no sé programar, no importa. Justamente creo que juntarnos y en la diversidad y hacer el ejercicio justamente de mitigar y hacer que el proceso el transcurso del desarrollo tecnológico sea lo que queremos realmente para el bien de la sociedad, es responsabilidad de todos y de todas, ¿no? Hermosas reflexiones. Voy a tomar algunas frases. Reivindicar el valor del humano, deber social, involucrarse. Parece que eso nos incluye a todos. Entonces, Adriel, estás por ahí. ¿Vos tenés las preguntas del público? ¿Las lees vos? ¿Tenés micrófono? A ver, tenemos todas preguntas que nos llegan por el chat y preguntas presenciales. Bueno, vale, perfecto. Espera. ¿No querés leerlas directamente así? No. Ahorrame entender. Bueno, vamos con las preguntas del chat primero y después con las presenciales, ¿sí? Me alejo, ahí se escucha un poco mejor, ¿no? Poquito. Bueno, una de las preguntas es, para el panel, ¿existen instancias académicas sobre la ética de inteligencias artificiales con las que ustedes estén interactuando?
A ver, la repito porque me parece que no se escuchó bien. Sí, no escuchamos. ¿Sí? No sé a qué se refiere con instancias académicas, si a programas académicos, formación. investigación. ¿Cómo? Programa, formación. Sí, ok. Bueno, justamente, o sea, no es porque quiera pasar la publicidad, pero igual lo dijeron en la presentación, yo dirijo un máster en gobernanza ética de la inteligencia artificial, que el objetivo principal del máster es apuntar o analizar el impacto de la inteligencia artificial desde la mirada de las ciencias sociales y en el foco en la gobernanza ética, es decir, no solo en la regulación o no solo en determinados aspectos, sino en un tema global, que es el enfoque que se tiene que dar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, la construcción de planes estratégicos, la construcción de currículas académicas donde la inteligencia artificial sea un eje transversal, el tema de la salud, el desarrollo de la inteligencia artificial en salud. Después hay muchísimos centros. Nosotros acá en la universidad tenemos, en el Instituto de Investigación, tenemos un grupo de gobernanza ética de la inteligencia artificial, donde hacemos seminarios, publicaciones, etcétera, y creo que a lo largo, o sea, en distintas universidades del mundo hay centros de investigación que están abocados a lo que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tenemos el IALAB, que es el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, donde tenemos también grupos de investigación con estas temáticas y, por ejemplo, tenemos un área de género e inteligencia artificial, donde hemos hecho distintas infografías o trabajos. Creo que hoy en día estamos en un momento donde se está trabajando muchísimo sobre este tema. Yo estoy en estos grupos público-privados de autorregulación y si están con mi página de LinkedIn van a ver que yo publico bastante con el hashtag La Liga del Bien, que es justamente esta comunidad que estamos creando para crear un poquito la luz de dónde queremos ir y la direccionalidad de cómo queremos usar estas tecnologías. Sí, entiendo si la pregunta tiene que ver con capacitación e involucrarse en comunidades para también compartir la parte ética. La Organización Mundial de la Salud hace poco puso de forma disponible un curso gratuito online donde de alguna manera se hace una revisión del statement, del documento último que había sacado la Organización Mundial de la Salud en relación a inteligencia artificial, que es recomendable. Es un curso que no es largo y da una certificación incluso. Así que... Muchas gracias. Otra pregunta del chat es, ¿hasta dónde puede ayudar la ética, la bioética, la inteligencia artificial para que no se dañe la dignidad de las personas humanas, teniendo en cuenta que a las máquinas las programa el hombre? Bueno, cuando escucho la palabra dignidad, creo que estamos hablando también de identidad. Y creo en esta etapa en la que las máquinas están usurpando más atributos que los humanos típicamente teníamos como parte nuestra. La creatividad es una de ellas, la generación de contenido es un ambiente, un ámbito en donde nosotros como seres humanos teníamos mucho orgullo de ser los únicos que tienen ese tipo de generación de contenido, poemas, pinturas, arte, novelas, etc. Y ahora, bueno, las máquinas están usurpando un poquito algunos de estos atributos. Esto está muy relacionado con la dignidad, porque va a haber trabajos enteros que van a cambiar en términos del rol y la descripción de lo que hace esa persona en ese trabajo todas las semanas. Y ahí tenemos que tener una consideración muy especial sobre cómo mantenemos la identidad, la salud mental y la dignidad de las personas que han perdido su rol, ¿no? Característico, como por ejemplo puede ser un abogado, que ahora su rol va a cambiar de manera dramática. Entonces, eso puede conllevar algunos cambios emocionales, mentales, etcétera, en donde tenemos que tener justamente ese concepto de dignidad como parte central de la transformación y la transición y cómo apoyar a aquellas personas en esa transición, en ese cambio. Creo que un poco la clave lo mencionamos al principio, Rebeca, también cuando hablamos sobre sesgos y eso, ¿no? De cómo queremos implementar esta tecnología.
Y creo que esa es como la pregunta del millón o el desafío más grande, ¿no? ¿De qué manera podemos implementarla para que sea, nosotros hablábamos al principio del término inclusión o inequidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera que sea una herramienta para la inclusión y no para seguir agrandando las brechas? Y eso depende de nosotros. Justamente ahora, por ejemplo, se está debatiendo lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Bueno, eso de alguna manera nos va a marcar el camino que queremos seguir en torno a la tecnología. Algunos países se inclinan más por no regular, porque dicen que esto puede frenar la innovación, y otros, en cambio, tal vez la postura de la Unión Europea es decir, bueno, queremos esta innovación y sin dudas va a traer un montón de beneficios, pero necesitamos una regulación en materia de inteligencia artificial para poder asegurarnos el respeto por los derechos fundamentales que hacen o son el basamento de la Unión Europea. Entonces, creo que el debate está ahí y creo que está en la voluntad que tengamos nosotros de cómo queremos transitar este camino. Muchas gracias. ¿Algo para agregar? Bien. Pasamos al auditorio, las preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante todas las presentaciones y los temas que fueron saliendo. Bueno, yo soy Gustavo Castaño, soy médico y estoy en un comité de ética en el Hospital Zubizarreta y algunas funciones docentes también. Y en realidad, primero hago una breve reflexión y después me gustaría saber la opinión de ustedes, porque voy a plantear una controversia. En realidad, en las ciencias de la salud hay aspectos más relacionados con lo biológico y uno podría decir que son hasta epistemológicamente y una tradición más cosmopolita, donde hemos comentado la innegable utilidad de las nuevas tecnologías en general y la inteligencia artificial, que eso va por un lado. Pero también en las ciencias de la salud, así como tenemos un aspecto más biológico, tenemos un aspecto más social o antropológico. Digamos, la salud, y en eso el Ministerio tiene una concepción amplia de lo que es la salud, no es solamente el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, sino que es un concepto mucho más amplio y que involucra múltiples actores. Entonces quizás sea un poco distinto el enfoque que tengamos cuando pensamos en la aplicación de inteligencia artificial, Gustavo, ¿no? Como comentaba Gustavo, por ejemplo, en un diagnóstico dermatológico. Bueno, es innegable que los avances tecnológicos van mejorando día a día la atención médica. Ahora, uno se cuestiona más cuando se posiciona desde los aspectos sociales de la salud, porque, digamos, la salud de un pueblo, de una nación, no depende solo de los avances tecnológicos médicos. Eso creo que no tenemos discusión al respecto, me parece. Ahora bien, Gustavo había mencionado inicialmente, sí, mencionaste el tema de la producción o la programación, en realidad no sé cómo llamarlo, pero bueno, la generación de esta inteligencia artificial en tanto industria. Y me parece que quedó un poquito flotando si vamos a ser consumidores de lo que hacen los grandes productores que se escapan de tecnologías de punta, o si se puede hacer en un nivel nacional. Y por otro lado, y en esta misma línea, recién, bueno, Rebeca, comentabas algo de la autorregulación que estaría presente, calculo yo que en las industrias que generan esto. Y Cecilia había mencionado más una gobernanza global de la regulación. Ahora bien, este es un país que tiene leyes, entonces también tendría que plantearse la regulación a partir de leyes nacionales. Entonces, bueno, creo ese debate que en realidad pone un poco tanto la producción de contenidos como el control desde lo nacional o a autorregulación o más globales. Nada, es quizás una reflexión y un poco una pregunta, a ver cuál es su opinión al respecto. Gracias. Rebeca. Bueno. No, adelante, Cecilia. No, solamente un comentario que es el tema de la autorregulación presenta el debate de hasta qué punto eso es viable, dependiendo, o sea, si tenemos países donde las leyes
obligatorias y vinculantes no se cumplen, pretender el cumplimiento de una autorregulación a veces es un poco idílico, ¿no? Entonces, y esto es lo que nos pone en la mesa de debate, es cómo este desafío internacional y global, nos pone más en evidencia las diferencias culturales que tenemos, ¿no? Entonces, también hay otro debate, así como decimos, bueno, el idílico de poder cumplir con una autorregulación, hay otro debate que es la inteligencia artificial o el fenómeno de las plataformas digitales es ingobernable, es irregulable, entonces por más que nosotros creemos regulación, esto nunca se va a poder aplicar en la práctica. Y para respaldar esta postura, obviamente que estoy siendo abogada del diablo de los dos lados, es lo que pasa con las plataformas digitales. Uber ha estado prohibido en muchísimos países. En Argentina, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había fallos judiciales que expresamente prohibían la utilización o el comercio a través de Uber. Se han prohibido a las tarjetas de crédito que cobren a través de la plataforma, es decir, le han puesto todas las restricciones, y como si todo eso fuera poco, tenían en contra a uno de los gremios más fuertes del país, que lo que hacían era bloquear la capital por completo. Uber nunca dejó de funcionar y el resultado fue que el último año se renovaron el 50% menos de licencias de taxi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que la batalla la ganó la tecnología, ¿no? Entonces, esto nos pone en el debate de hasta qué punto puede servir una autorregulación y hasta qué punto puede servir la regulación. Creo que no hay una fórmula mágica ni global para el éxito de esto, por cuanto depende mucho de la identidad cultural de cada región, porque a veces, o de cada localidad, porque ni siquiera podemos hablar de países cuando sabemos que cada pueblo o ciudad tiene diferencias considerables hasta dentro de un mismo país. Es un tema de velocidad, ¿no? Imagínense, este año, a principios de este año, hubo alrededor de 250,000 de ingenieros, product managers, personas en el mundo de la tecnología que fueron despedidas en Silicon Valley. Y adivinen que tienen sus salarios todavía por unos 6 a 9 meses y están trabajando. ¿En qué? En productos para la inteligencia artificial. Eso es un ejemplo en un ecosistema, pero en todo el mundo tenemos muchísima actividad en este ámbito. De hecho, en San Francisco solamente, en este año, ni siquiera un año entero, pero se han invertido $15,000 millones en este tipo de emprendimientos de inteligencia artificial. Esto crea que no importa si los antídotos que podamos crear, ya sean regulaciones o también puede haber productos que nos protejan de algunas de las repercusiones de esta tecnología, aunque seamos muy rápidos en crear antídotos, el veneno se va a crear de manera vertiginosa. Entonces, es una carrera que la ley no va a poder regular de manera satisfactoria, en mi opinión. Yo creo que tiene que haber una conciencia autorregulatoria de parte de la comunidad de innovadores que está creando esta tecnología, tiene que haber principios éticos, tenemos que tener valores y nosotros como sociedad y como especie humana decidimos que son apropiadas para nosotros. En ese sentido, creo que por esto estas discusiones son muy importantes y la razón por la cual me desperté a las 4 de la mañana para ser partícipe de este panel es por eso, porque si no tenemos estas conversaciones, se nos va a escapar la oportunidad, la ventanita de intervención que tenemos, que había mencionado antes, de crear esas directivas, esos valores y principios de integridad que tienen que ser nuestros principios básicos de innovación. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Córdoba, de Argentina, no de Cava. Mi nombre es Raquel Herrera Comoglio, soy médica, estoy como coordinadora de un comité de ética. También, me dedico fundamentalmente a la farmacovigilancia. Y lo que quería decir son 2 cosas. Primero, excelentes presentaciones y muy agradecida por las reflexiones de todos los panelistas y de todos los que han intervenido. Y por otro lado, acá, me parece que es central reflexionar acerca de la autoridad que personalmente y como sociedad le vamos a otorgar
a la inteligencia artificial, digamos, o le otorgamos ya a la inteligencia artificial y a la tecnología. Digamos, ¿qué autoridad le damos y en qué medida nos subordinamos o no? Y eso es central. Y la otra palabra que no se ha mencionado, pero yo creo que ha estado subyacente en ciertas líneas como direcciones y decisiones, es a qué deseos, a qué pulsiones vamos a poner al servicio a la inteligencia artificial. Porque en todo esto, digamos, hay objetivos, y los objetivos macros, que además se alimentan de una masa de datos que no es la realidad, sino un recorte de la realidad, que es fundamental esto para entender a qué desviaciones nos puede llevar todo, digamos, el uso indiscriminado de esto. Me hacía acordar este cuento de Borges, Funes el Memorioso, que dice que en algún momento le preguntaron la hora y él, sin bajarse del caballo, sin mirar al cielo y sin nada, dijo: faltan 4 minutos para las 8. Bueno, toda esa recopilación de datos, bueno, eso evidentemente lo puede hacer el ser humano, no hay que resignarlo, eso es otra cosa. Pero además, fundamentalmente, ¿a qué objetivo? ¿Cuál es el deseo al que va a servir la inteligencia artificial o a la que vamos a poner a la inteligencia artificial para que sirva? Esto es fundamental en el plano de la investigación clínica, en el plano de la ética, porque si no estamos, podemos errar el foco de podemos tener una acción autodestructiva, sencillamente, porque el objetivo, digamos, la eficiencia no es, ¿la eficiencia en qué? Eficiencia en llegar a un lugar, pero ese lugar puede no ser un objetivo sabio, puede ser un objetivo errado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces seguimos con algunas preguntas que tenemos en el chat, porque parece que la gente que nos acompaña a distancia está muy interesada en interactuar con el panel. Una de las preguntas que hay es: a la hora de evaluar un protocolo de investigación sobre el desarrollo o aplicación de un modelo de inteligencia artificial en la problemática de salud, ¿qué criterios deberían considerarse para evaluar que no tenga sesgos y que los resultados sean confiables, o que sea ética su aplicación? Bueno, creo que esto está vinculado con lo que hablaba al principio y lo que hablábamos en el panel de cómo prevenir esos sesgos, ¿no? Y está vinculado con lo que son las auditorías algorítmicas que mencionaba antes, o con las evaluaciones de impacto ético, ¿no? Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es este análisis, es decir, no hay como una forma precisa de éxito para evitar estos sesgos, pero sí a través de una auditoría algorítmica o una evaluación de impacto podemos ir creando estos protocolos a seguir para evitar estos sesgos. Y además, no vamos a encontrar, creo, una fórmula global o ubicua que se pueda aplicar a todos los casos en todos los protocolos. Es decir, muchas veces va a depender del lugar, de qué personas están involucradas, de qué tipo de sistema estemos hablando, en qué áreas se va a aplicar, qué otras áreas o disciplinas van a estar involucradas. Creo que todos estos aspectos son los que nos van a ir como de alguna manera determinando cuáles son los pasos que podamos seguir para tratar de evitar estos sesgos. ¿Rebeca? Lo único que voy a agregar es que, bueno, todo parte del tipo de bases de datos que se puedan llegar a crear. Hoy estamos en un movimiento de crear muchas bases de datos nuevas para la inteligencia artificial, es donde queremos tener esa representatividad y tener mucha información que pueda ser aplicada a un mundo mucho más inclusivo. Por ejemplo, hoy tenemos mucha más información en el sector médico sobre la fertilidad masculina que la fertilidad femenina.
Eso no es porque las mujeres no tengamos la capacidad de producir data, es que históricamente no la hemos incluido en la creación de productos o soluciones. Y ahora esto puede llegar a cambiar gracias a la inteligencia artificial, y espero que sí podamos nivelar un poco el acceso a la información en base a diferentes tipos de criterios de diversidad. Con respecto a cuando uno se pone lo que es el comité de investigación y llega un protocolo de investigación, creo que lo primero es plantearse, decir, ¿esto va a terminar siendo un producto o no? O es, digo, porque una cosa es investigación, y dice, bueno, es una investigación que pasa mucho en salud, que a veces se investiga y después lo que llega a un producto es contado con los dedos, ¿no? Y bueno, sí, sirvió para presentarse en un congreso, bueno, pero lo que va a pasar con la inteligencia artificial, creo que ese gap va a ir reduciéndose, y lo que empezó siendo un proyecto quizás de un residente, después termina siendo una app, y esa app después la empiezan a descargar, y entonces estar presente, es decir, si esto termina siendo un producto y lo usan, ¿cuáles pueden ser los sesgos del dataset, que son los datos que tiene en los cuales fue construido el modelo? Y ahí juntarse con los desarrolladores del producto y pedirles que generen lo que es el intent to use del modelo, que básicamente sería como el prospecto. Vieron que en los fármacos uno tiene todo, este fármaco se tiene que usar para... Bueno, ¿cuál es la intención de uso de este modelo? Entonces, ¿qué problema resuelve? Y ahí volver, la tecnología es una herramienta y no es el fin. Lo que está resolviendo, ¿lo puedo resolver mejor con inteligencia artificial que con otra cosa? Porque capaz existe algo que está más probado, y si resuelve la misma problemática y no tenés que ponerte en todo el riesgo de la inteligencia artificial. Y después ¿cuáles son las personas que se verían beneficiadas con esto? ¿Qué personas no están consideradas y deberían ser excluidas y deberían alertar que no tienen que utilizarlo? ¿En qué condiciones? Porque a veces hay temas de luminosidad, de cosas que pueden dar falsos positivos. Entonces, cuando uno genera todo ese documento, te aclara un montón de ideas que parece desde el vamos que uno dice, bueno, y se va a usar acá. No, hacer juntos la intención de uso de los desarrolladores, que en conjunto con el comité, sobre todo pensando de cara al producto, creo que es la forma mejor de mitigar los bias, o al menos no prometer, que es lo que pasa cuando uno tiene un producto que tiene inteligencia artificial, no prometer y de alguna manera terminar engañando a los usuarios finales. Entonces, si uno deja bien claro, esto se entrenó con esto, sirve para esto, y esto creemos que lo va a hacer bien, pero si lo usan para otra cosa, va a funcionar mal y va a haber problemas, es también una forma de ser prolijos, me parece, en todo esto. Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa que estuvo increíble, la verdad, muy por encima de nuestras expectativas, si bien les agradecemos un montón a nuestros invitados, inclusive con sacrificios adicionales como el de Rebeca, que deben ser tus 6 de la mañana a esta altura, no sé. Así que muchísimas gracias. Para ir redondeando de la increíble cantidad de cosas para reflexionar, estuvimos dando una vuelta sobre si qué es la inteligencia artificial, y que sabemos ya que no es velocidad de datos, como no es velocidad de procesamiento, que la inteligencia artificial es algo que está producido además por humanos, entonces va a seguir arrastrando todas las dificultades que tenemos los humanos para relacionarnos, como nuestras dificultades para establecer políticas de justicia, de mejorar la relación con los que menos tienen, y que la inteligencia artificial de por sí sola no va a resolver esos problemas. Que lo que le da de comer, me gustó mucho esa metáfora, lo que le da de comer a la inteligencia artificial sigue siendo humano, entonces vamos a seguir cargando datos, no con sesgos, sino con ciertos prejuicios que los humanos aparecemos. Entonces, la inteligencia artificial trae una revolución, sin dudas, pero no va a cambiar nuestra condición humana, y lo que puede ser así hacer que las cosas sean mejores no va a ser la herramienta en sí, sino nuestro involucramiento como personas, seguir pensando en términos de justicia,
seguir pensando en términos de desvalidos, seguir pensando en términos de necesidades, y eso lo que sí posiblemente vaya a modificar las cosas. Les agradezco muchísimo. Vamos a un break ahora a tomar un cafecito y nos vemos en el próximo mesa.